Bienvenidos a su clase de Historia de Nicaragua. El contenido que vamos a tratar el día de hoy: cambios que se registraron en la sociedad nicaragüense entre los años de 1857 a 1909, exactamente en el gobierno conservador. Al finalizar la Guerra Nacional, los dos principales caudillos fueron Tomás Martínez de Granada, Máximo Jerez de la ciudad de León, suscribiendo un acuerdo bipartidista que dio lugar a la puesta en vigencia de una nueva Carta Magna o Constitución Política de Nicaragua en 1858, que estableció las bases para la organización del Estado Nacional nicaragüense. Este periodo en Nicaragua es conocido como los 30 años del gobierno conservador. Durante estos 30 años sucedieron 7 gobiernos ligados por parentesco e intereses económicos a la oligarquía granadina. El Partido Democrático de León perdió la confianza de gran parte de la población a causa del error cometido al contratar a los filibusteros. En consecuencia, en el año de 1858 a 1893, los líderes conservadores de Granada gobernaron con relativa estabilidad. El gobierno conservador presentaba las siguientes características durante sus 30 años. Principales características del gobierno conservador: la alternabilidad en el poder del Estado entre los distintos miembros de las principales familias granadinas ligadas entre ellos, o sea que estaban de familia en familia, generación en generación, iban pasando el poder, como una monarquía parecido a eso. La estabilidad política y el respeto al orden institucional vigente en el país se caracterizó en ese momento. El impulso desde el Estado al desarrollo del modelo económico agroexportador. Aquí es donde Nicaragua se convierte en uno de los países de exportación principal a nivel de Centroamérica. La aplicación de apropiados cambios institucionales para el desarrollo de la educación y la economía nacional en la sociedad nicaragüense. Entre los cambios económicos del gobierno conservador tenemos el desarrollo del modelo agroexportador nicaragüense, la introducción del cultivo del café, el algodón a nuestra economía como principales rubros en ese momento. Inserción de Nicaragua a un mercado mundial como productor de materias primas sin un valor agregado. Nicaragua pasó a ser un país de economía dependiente. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a las oscilaciones de las cuotas y precios de su único producto. Esto quiere decir que el gobierno nicaragüense en ese momento no decidía cómo o qué establecer, qué precios establecer, qué impuestos establecer a sus productos de exportación. Continuando con los cambios económicos, es necesario señalar la revalorización de la tierra, inducida por favorables precios pagados por el café en el mercado externo. Produjo una rápida expansión del latifundio y la fiebre por la titulación de la tierra, o sea que la tierra llegó a tener un valor considerable, un valor de mucho interés. En la década del año de 1870 se inicia la construcción del ferrocarril. 1870. Se tendieron también las líneas telegráficas y las telefónicas. Recordemos que en ese tiempo el telégrafo era uno de los principales medios de comunicación. Se promulgó una ley de caminos para facilitar el transporte por diligencias, carreteras y caballos. O sea que el gobierno conservador fue uno de los gobiernos en Nicaragua que permitió el desarrollo, así como otros gobiernos lo han venido haciendo. Un desarrollo del país, una modernización del país. Hubieron cambios políticos. En 1858 se promulgó una constitución que limitó la participación política al interior de un reducido grupo de terratenientes y comerciantes. Recordemos que los terratenientes en ese momento era un auge, era el poder, era lo máximo. Entre más tierras tuvieran, más poder. La nueva constitución en su contenido fortalece la autoridad del poder ejecutivo, de los altos mandos. En otras palabras, hoy sabemos que el poder ejecutivo es el presidente y el vicepresidente. Es la constitución que tuvo la más larga vida en la historia de Nicaragua. Las fronteras del Estado fueron definidas con mayor precisión mediante acuerdos diplomáticos.
establecer la frontera entre Nicaragua, Costa Rica, entre Nicaragua, Honduras y así sucesivamente. Y sus plataformas continentales también. En 1858 se firmó el Tratado Cañas-Jerez, por el cual el gobierno de Nicaragua acepta la anexión del territorio de Nicoya y se lo cede a Costa Rica. A su vez, el país de Costa Rica reconoce la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan. Entonces, esto de la soberanía no es cosa de hoy, esto es de la historia de 1858. O sea que hace mucho tiempo que ya Costa Rica sabe y conoce que Nicaragua es soberana en su río San Juan. Existieron cambios socioculturales del gobierno conservador. En ello se creó el sistema de educación pública. Miren que qué agradecido éramos en este momento, porque gracias al gobierno conservador se creó la educación pública. Ahora todos los niños y jóvenes tienen derecho a la educación desde el momento que se estableció en el país. Gratuita y obligatoria para todos los niños de ambos sexos entre las edades de 5 y 14 años. También se fundaron institutos nacionales en León y Granada. Se establecieron 2 universidades nacionales en León y Granada y se fundó la primera escuela normal, la Escuela Normal Alessio Blandón de Managua, para preparar a los profesores de las escuelas públicas. En 1882 se inauguró la Biblioteca Nacional, donde estudió Rubén Darío y se publicaron los primeros textos oficiales de historia de Nicaragua. Se abrieron teatros municipales en las principales ciudades y se fundaron varios periódicos y revistas culturales. Ahora también vamos a hablar de las consecuencias sociales del gobierno conservador. Es cierto que hay cosas muy bonitas que mencionar, pero también hay que mencionar las partes de las consecuencias, porque algunas políticas, no crean que todo es positivo, algunas políticas afectan de una manera también negativa. Muchas autoridades de esta época creían que las tradiciones populares de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestros departamentos o principales ciudades, eran un obstáculo para alcanzar un progreso y difundir los valores culturales europeos, con los cuales se identificaban. Imponían a los indígenas diversas formas de trabajo forzoso para el desarrollo de los cultivos de exportación como el café y el tendido de líneas de telégrafo y el ferrocarril. Los abusos provocaron una violenta rebelión de parte de la comunidad indígena de Matagalpa en el año de 1881. La burguesía agrícola, como habíamos dicho que había muchos terratenientes, inició la etapa de modernización capitalista de la economía nicaragüense y como sector dominante más progresivo abrió nuevas perspectivas para la toma del poder político. Como actividades en casa tenemos: localiza en un mapa de Nicaragua las ciudades donde se fundaron escuelas de primaria, institutos nacionales y universidades, pintando de color anaranjado, y la ciudad donde se fundó la primera escuela normal de color verde. Realiza del texto de la página 95 la actividad número 1, titulada ¿Qué aprendí? Escribe verdadero si la frase es verdadera o falso si es falso en el punto número 3. Luego convierte las frases falsas en verdaderas en tu cuaderno. Todo eso con el apoyo del texto ustedes pueden localizarlo y espero que les guste. Muchas gracias.